Hoy nos viene a ver una amiga, una opuesta, Jimena Fernández, bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Cómo estás? Primero que nada. Pues muy bien, ahora descansada, aprovechando la tarde libre, pero bueno, ya llevamos 3 semanas de pretemporada aquí en Lugo y la verdad que muy contenta, muy cómoda. O sea, la pretemporada que siempre, cada vez que hablo con una jugadora, está absolutamente reventada. No hay ninguna que en esta época te diga, estoy muerta. Sí, la verdad que sí. Además hemos hecho un cambio en el staff a nivel de preparación física y pues estamos haciendo bastante circuito, transición a la pista, salir a correr y cosas que pues hacía desde que no estaba en Soria. Entonces pues las piernas se cargan, he entrenado todos los días mañana y tarde, triple sesión también, entonces sí, estamos bastante reventadas. Entonces la tarde de hoy es como un oasis casi. Segunda vez por aquí, pero esta vez con todo el tiempo del mundo, que la otra vez fue en directo, fue menos coloquio. Y quiero hablar de la temporada pasada. ¿Es la mejor de tu carrera? ¿Consideras que es la mejor de tu carrera? A nivel resultados individuales, sobre todo por el tema de la Copa de la Reina, de poder estar en un club, bueno, que sobre todo con el proyecto que tienen y la mentalidad de grupo que había, pues considero que sí. A nivel de grupo fue un año un poco más complicado de llevar las cosas, pero sí, en general, en cómputo yo creo que sí que ha sido el mejor hasta ahora. Pero bueno, siempre se puede mejorar. ¿Y qué pasó para que el equipo funcionara tan bien, sobre todo llegando a esa copa? ¿El hecho de que la copa fuera en casa o que de verdad el equipo estaba muy bien? El equipo es una certeza que al final era, o sea, tenía un nivel muy alto físico, sobre todo también técnico, pero sí que nos faltaba, bueno, se notó bastante, no la falta de experiencia, pero bueno, que sí que éramos uno de los equipos más jóvenes y el coordinar esas cabezas al final siempre merma un poco. Pero yo creo que aparte del hecho de ser organizadores, que, bueno, como te había contado ya es una responsabilidad y aparte de un orgullo, yo creo que el conjurarnos, el motivarnos en el periodo que, bueno, entre los partidos de liga y la copa, pues al final nos ayudó un montón y el darnos cuenta de que podíamos cumplir un sueño. Oye, esto que no tiene nada que ver con el tema, pero yo siempre tengo un dilema. Toda la gente psicóloga que he conocido es el peor psicólogo de sí mismo. Pero como eres la primera posiblemente futura psicóloga que conozco y eres deportista de élite, ¿utilizas herramientas para contigo misma en la pista o eres la peor psicóloga contigo? A ver, soy consciente de que me machaco un montón, soy muy exigente conmigo misma y cuando eres tú tu paciente, por así decirlo, es mucho más jodido. Es imposible ser objetivo contigo mismo y más cuando lo bueno de ser psicólogo es que cuando tratas a alguien no conoces nada de su experiencia pasada menos de lo que ellos te cuenten. Tú te conoces como la palma de tu mano, lógicamente, entonces es complicado. Pero sí que es verdad que yo que sé, cosillas que he ido aprendiendo, sobre todo hablando con, no todo lo que aprendes en clase, sino más bien hablando pues con profesores, con colegas de profesión, bueno, de futura profesión, vaya, te ayuda bastante a nivel de pues controlar esos pensamientos intrusivos que tienes en la cancha, de fijarte más en los fallos que llevas, en esa mochila que vas cargando que en los aciertos que vas sumando. Entonces, no sé, un poco ese pues dicen el mindfulness y sobre todo esos mensajes positivos que te vas lanzando y que te ayudan a seguir tirando y a seguir exigiéndote de una forma positiva, pues ayuda un montón. A mí me comentó un opuesto medio bueno que en Italia le dijeron que había dos tipos de opuestos, el consciente y el inconsciente, y siempre era mejor el inconsciente. El ¿Sí? gorila que le pega, el gorila que le Ah. pega, que no piensa. El que no piensa es el mejor. Eso piensan los italianos. Bueno, yo he tenido bastante, sí, la mayoría de mis entrenadores me han dicho que juego bastante mejor cuando no pienso, porque también tendemos ¿Qué halago más malo? que, sí, a ver, yo ya no sabía cómo tomármelo, simplemente pues lo asumes y ya está. Pero sí que es verdad que cuando, no es que no pienses, sino cuando te dejas más llevar por tu instinto y no te planteas tanto las opciones que tienes, simplemente salen las cosas. También el confiar un poco en todo el trabajo que llevas a cuestas, de la automatización de los propios gestos, pues también dices, coño, sé hacerlo. Es como si has estudiado para un examen. Aunque pienses que no te sabes nada, lo has interiorizado, ¿no? Pues lo mismo. Y sí que es verdad, o sea, al final la faceta importante como tal de un opuesto, más allá de la puntuación, es ser constante y ser contundente. Entonces, al final, pues no te voy a decir que sea fan del equipo gorila, pero sí,
al final te pagan para repartir hostias, entonces pues sí. Sí, es que es una posición tan de garra, de fuerza, de pegarle, de puro palazo, que es Sí. verdad que se hace difícil decir, ay, qué dulce y técnico es este opuesto. No, No, suelen ser no. armarios empotrados que además siempre tienen, siempre les mandan las bolas decisivas y siempre tienen la última palabra en ataque, realmente. Egonu, si poco tiene, es una fuerza de la naturaleza. Y Sí, de ahí vienen las sí, Malvinas, todas las opuestas que uno va pensando. Jimena exacto. Fernández, no piensas sino en alguien que va a reventar la pelota. Y es lo Mm. importante también lo que imponga. Es como un central que no impone. Exacto. Pero más allá de eso, de la constitución física o lo que sea, es más lo que dices tú, esa garra, esa presencia. Si tú piensas en opuestas internacionales, en Isabel Haak, bueno, Ebrar Karakurt, que es de mi generación, La yo qué sé, Caracol. sí, sí, contra Karakurt jugué, pro-europeo, y sí, ya metía miedo la tía. Yo qué sé, Tatiana Boskovic, ¿sabes? No es gente que digas, ah, qué dulce, ¿sabes? No, la verdad es que no. A partirte la cabeza. Es Ujú. lo único. Eso también para colocadores que son suaves. Los opuestos tienen que ser No. opuestos. Pues eso. Eh, Tema de la Copa de la Reina en casa. Mm. Eso afecta, quiero decir, porque la gente piensa que tener el público a favor es importante, pero también es una presión cuando vas a entrar en la cancha de ya no es que vaya a verte, es que va a verte tu prima, tu abuela, tu madre, tu tía, están en la grada, es diferente, ¿no? Exacto. Al final es más que nada, yo, en mi opinión, cómo aprendas a gestionar esa presencia del público, porque por mucho apoyo, por mucha gente cercana que te quiere y que lo único que quiere es que te vaya bien, que haya en la grada, a lo mejor te puede jugar una mala pasada o eso, o jugar en tu contra. También nos decía, bueno, José siempre nos dice que es muy fácil motivar a un equipo para 3 días, como para un campeonato de España. Y que muchas veces también pecamos de que necesitamos esa emoción y esa presencia externa para saber jugar, pero al final el vóley también es emoción, me refiero, es emoción interna, emoción con tus compañeras, con tu staff y eso, y si por suerte tienes, o sea, tienes el privilegio de vivir lo que nosotras vivimos en el municipal, de tenerlo totalmente, o sea, tanto lleno presencialmente como en las redes, por streaming, o sea, todo ese apoyo al final, si sabes enfocarlo, te hace mucho más fuerte. Si no, al final da igual quién esté ahí, es el ruido que te tira para abajo. Entonces hay que saber enfocarlo. Claro, Valdano decía, uno de los grandes sabios del deporte, que el deporte es un estado de ánimo. Exacto. Es como O la sea, un música. jugador, sí, es que tú notas cuando una jugadora está metida no por gestos técnicos, Uh-huh. precisamente, no es por el punto ese, sino por cómo lo celebra. Exacto. Y cómo está presente con su equipo, porque al final, Claro. me refiero, todos tenemos días en los que no te salen las cosas, pero si al final puedes aportar de otra forma al equipo, aunque no seas la máxima anotadora, aunque no lo defiendas todo, si estás ahí apoyando a tus compañeras y celebrando sus puntos casi más que los tuyos, ya estás haciendo el doble de tu trabajo. Jimena, perdón que te moleste, pero cuando acabas de decir defensa una opuesta, eso no se lo cree nadie. No, Eso no se lo cree nadie. O sea, eso, no. el que esté viendo, a lo mejor si está viendo a alguien que no ha visto voleibol nunca, vale, pero eso que acabas de decir, no se lo cree nadie. No, esos son Nadie, extras, que si lo haces nadie, bien, nadie, nadie. nadie. Que va, Es que va. como un No, es... central. No, si aportas en defensa, eso me lo hizo un central, le miro a los ojos y le digo, Bueno, vale, pues en saque o en bloqueo. Pero yo eso qué sí, sé, eso si por lo sí. menos aprendes a defender, que yo sigue siendo mi asignatura pendiente, ¿no? Pero yo soy una tía con mucha fe en mí misma, o sea, se sigue trabajando, no pasa nada. Pero eres opuesta, tampoco pasa nada, quiero decir. Ah, no, 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 si no me martirizo, me refiero, no es mi trabajo, Claro. entendamos. Si lo hago bien, pues es un extra, pero tampoco es mi función principal, entonces tampoco pasa nada. Y hasta qué punto sobrepasó o desfondó al equipo la Copa de la Reina, que es verdad que fue súper exigente con ustedes, para que después costara tanto esos playoffs, que al final no se consiguieron. Pues al final yo creo que también fue el desgaste de la temporada. Es verdad que para nosotras, o sea, creo honestamente que nosotras alcanzamos nuestro pico a nivel, pues, emocional, a nivel de grupo, técnico, físico en la Copa, porque es que es verdad que jugamos, fueron 14 sets en menos de 2 días. Entonces al final eso que yo aún lo pienso, digo, ¿cómo cojones jugamos los campeonatos de España que eran 5 o 6 partidos en 3 días y así? Pero bueno, también no tienes la misma edad.
Igualmente, sí que nos, o sea, no creo que nos pasase factura, sino que fue como un, honestamente, como un, bueno, un objetivo conseguido y ya lo que venga a partir de aquí, recibido sea, ¿sabes? Pero bueno, después para mí creo que un objetivo bastante, bueno, importante, al menos personal, fue el ganarle a Aris, como para pues, resarcirnos de esa final perdida y poco más realmente. O sea, ya es verdad que tuvimos ahí los playoffs, pero ya supongo que las cabezas estaban un poco quemadas. Hay una cuestión que tengo que voy a empezar a plantearles a ciertas posiciones y una es la de opuesta, que es el tema de, existe una verdadera, ¿cómo explicarlo? Soledad en el opuesto. Una soledad. Sí, hay el opuesto, el que ha estado en muchos equipos lo sabe, es raro. Es una persona que es totalmente contraria al sistema del... Ya de por sí el vóley lo saca del propio vóley porque es cuando la cosa esté complicada, es cuando va a funcionar, pero no entra en sistemas de recepción, no entra casi nunca en sistemas tal, sino que es de verdad una persona que depende de él, pero en momentos, o de ella en momentos determinados. Y hay como una soledad en todo eso, en el propio trabajo que hace. Sí, sí es verdad, porque al final, bueno, también, no sé si no es comparable, creo, pero también se puede parecer un poco a la soledad del colocador, porque, por Sí, ejemplo, tampoco interviene en trabajos de recepción, realmente es del que depende todo el juego, pero sí que es verdad, pero perdón, tiene que tocar a todas. Tiene que claro, hablar con todas, tiene claro, una claro. comunicación, tú no, tú estás sola. Sí, los opuestos supongo que vamos un poco por libre. También hay figuras de opuestos. No es difícil, pero bueno, es más raro ver a un opuesto que interactúa mucho con el equipo. No sé si va también un poco implícito en la personalidad que la posición, pero no sé, a mí por ejemplo me gusta ser una opuesta activa. O sea, más allá de en el juego, a nivel de interacción con mi equipo, de, pues yo qué sé, de alentar a la grada o lo que sea. O sea, todo el tema de, pues eso, de interactuar con la gente. Pero sí, sí que es verdad que es no una posición solitaria, ¿cómo decirlo? Como nostálgica, sino más, ¿cómo te digo? Como más férrea, más pilar, pero apartado, ¿sabes? No sé Sí, cómo explicarlo, pero sí que es verdad que tiene sí. un poquito de soledad. Y que exige como una especie de preparación no solo psicológica, porque sabes que va a depender de ti en muchas ocasiones. Sí. Y que vas a Y es, recibir mucha más carga de juego, que vas a acabar más reventada, que al final muchos balones llegan a ti y a lo mejor piensas que lo has hecho bien, pero realmente en función, o sea, en comparación con las bolas que recibes, los puntos que haces igual no te sacan los mismos números, o a lo mejor sales de un partido jodido y de repente ves los puntos, o sea, no los puntos, sino las estadísticas y dices, joder, pues no lo he hecho tan mal. Entonces también es una posición bastante subjetiva sí, porque aparte de tus sensaciones, depende mucho de la carga de juego que te involucren. claro. Y que tú, entre otras cosas, tienes que bajar una lavadora. Te tiran una lavadora y te tiran para abajo. Y eso es Sí, complicado, ¿verdad? sí, 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 la verdad. Temporada nueva, vida nueva, nueva jugadora, retiros inesperados. Recordar el de Marta Otero, que para mí fue inesperado. Yo no sé si con ustedes ya lo había platicado. Sí, la verdad es que sí, ya lo había hablado. Bueno, sobre todo porque yo con Martita llevo ya muchos años y al final también vivimos lo mismo a nivel de intentar compaginar estudios, sobre todo de carreras que realmente nos gustan y son vocacionales, y ver que más o menos lo puedes compatibilizar, pero que a veces sientes, sobre todo dependiendo cómo esté amoblada tu vida personal y tal, que sientes que no estás ni a una ni a otra y que el tiempo se va pasando y de repente te das cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Marta me decía, tía, es que estoy en tercero de carrera y no conozco a nadie de mi clase. Siento que o sea, la universidad no está pasando por mí, sino que yo estoy pasando de largo por ella. Entonces, al final, lo piensas y dices, bueno, igual no es un retiro, igual es un break, puede volver al acabar, o me refiero, nada, o sea, partiendo de la base de que nada es definitivo, sí que es verdad que lo había hablado con nosotras y nos decía que necesitaba un punto y aparte, plan de volver, de cambiar un poco el prisma y de poder centrarse en una cosa para ver qué quería de verdad. Y sobre todo una tía que se puede volcar en su carrera y puede ser muy buena en su profesión. Cerrado el tema tampoco.
quiero decir, no era ni una pregunta, simplemente fue por curiosidad. Sí, sí, sí. Mera curiosidad. ¿Cómo ves al equipo este año? ¿Nuevas jugadoras, incorporaciones importantes? ¿Cómo ves al equipo? Pues lo veo refrescado, la verdad. Yo estoy muy contenta, ya te digo, muy, muy a gusto. No sé, se respira otro clima en el equipo. Aparte de pues, las incorporaciones, el cambio en el staff, la gente tiene muchas ganas, mucha hambre de comerse la liga. No sé, y es otro tema totalmente distinto. O sea, sé perfectamente que la gente también ha madurado un poco y ha depurado todo lo que pasó en la temporada pasada, que en el caso de que sucediesen, yo qué sé, roces, lo típico, convivencia, estudios o trabajo, entrenos, que al final todo eso se puede ir solventando, si llega a pasar. Y luego, sobre todo, que noto que tiramos unas de las otras, que no es que se pretenda hacer un 6 titular y luego que haya cambios, no, sino que estamos intentando, no solo el staff, sino las jugadoras, engranar un equipo de 14 piezas que funcionen juntas. Y eso se nota un montón. Cuando hay rivalidades sanas, hay competitividad, pero también tiramos unas de las otras, se agradece mucho. Sí, porque este año encima vas a tener competitividad con una paisana como es Sara Folgueira. Sí, Va a estar y la verdad que divertido. súper a gusto. Pero, súper a gusto, pero el puesto tiene que ser una de las dos que son lo más divertido. El puesto va a ser de la que más se deje el culo en la pista. O sea, eso como siempre. El puesto se gana en los entrenamientos. No hay vuelta. Claro. Pero sí que es verdad que si puedo, o sea, yo al final doy gracias de contar con una tía que, aparte de haber estado en equipos importantes, haber salido de España y también que sea de casa, que es algo que también, pues, quieras que no, se valora, sobre todo con la que puedo hablar, me puedo, yo qué sé, mejorar a niveles técnicos, con la que puedo, no sé, estar a gusto, ¿sabes? Entonces, al final lo que valoro mucho es eso, es la competitividad sana y el poder mejorar con la una con la otra y hacer mejor el equipo. Un tema. No sé si sabes que en el programa más importante de España de voleibol, que es este, quedaste la mejor opuesta y seguramente más gente habló de tu buena temporada y antes lo hablamos, pero ¿te da un poco te dio un poco de vértigo el halago o eres de las que no creen mucho en eso? O sea, no llegas a creértelo. No es que no lo llegue a creer, es que no me gusta creérmelo, en plan, a nivel de, ¿cómo decirlo? No me gusta conformarme con eso. Siempre soy muy exigente con mi trabajo y sé que lo puedo hacer mucho mejor, pero es verdad que no el reconocimiento, sino el que la gente sepa ver más allá de, pues, de tus partidos, que sepa ver tu trabajo y todo lo que ello implica, pues al final ayuda un montón. Pero sí que es verdad que no suelo ser, aparte de que no me suelen comer mucho la oreja con eso, no suelo conformarme con palabras vacías. Sé de quién puedo, ¿cómo decir? Eso, no conformarme, pero sí de quién puedo aceptar ese tipo de cumplidos por el criterio que tienen y de quienes pues simplemente dar las gracias y ya está. Pero sí que es verdad que no soy yo mucho de recibir halagos. Pero en todo caso, no tienes esa mentalidad, eso más de Norteamérica, más estadounidense, de tengo que ser la mejor en lo mío. No, esa mentalidad la tengo. Lo que pasa es Hablo que de no... competir no con tu compañera, no con tu equipo, con el resto de la liga en tu posición. No sé si me Sí, explico. Tengo que ser la mejor en lo mío. sí, eso sí que lo... Pero lo llevo por dentro, me refiero. Al final no es algo que me guste hacer público ni de lo que me guste... ¿Cómo decirlo? Cuando ves las estadísticas, o sea, al final son números, son valoraciones totalmente objetivas, pues me gusta. Sinceramente me gusta verme ahí. Y no sé, y me gusta también que se pueda reconocer ese trabajo, pues como hace cuando se hacen los 7 ideales o los MVPs o cualquier forma de reconocimiento de gente que se supone que tiene un criterio. Pero es algo que llevo por dentro, es algo que me encanta ver y que si no, o sea, si sé que lo puedo hacer mejor y que no estoy ahí, me repatea por dentro y es una motivación para en el siguiente partido seguir rompiendo la bola. Pero es algo que llevo yo conmigo misma por dentro. Claro, pero el ego es importante. Quiero decir, yo el duelo este de Anesen Motita Bengoa, tú Y Beli, y Beli, obviamente, es obvio. Quiero decir, son las tres mejores opuestas. No hay duda por estadística, por juego, por resultados, por dónde llevaron a su equipo, por cómo se cargaron al equipo. Entonces,
el que haya 3 y esté tan cerrado ese círculo, implica que lo han hecho muy bien y que tienen que tener un ego enorme para seguir siendo regulares y querer seguir siendo, ¿no? Tiene que haber un ego ahí detrás, por mucho que quieran ocultarlo en humildad. Yo acabo de decir hace 5 segundos que este es el mejor programa de España de voleibol. Y no, mira, blanquito ni colorado. No me preocupa eso. Eso es verdad. Hay veces que también, mira, lo hablaba hace poquito con Ale, con una de las nuevas incorporaciones del equipo, que no está mal reconocer tu propio trabajo y no está mal decir que eres la mejor en algo. Y de hecho es muy necesario porque hay veces que el autorreconocer tu trabajo se confunde con prepotencia y con no tener humildad. Y para nada, tú puedes decir que eres la persona más humilde del mundo y no dejas de ser humilde por ello. Entonces sí que me gusta decir que soy buena en mi trabajo y que soy una de las mejores opuestas y me encanta verme ahí, pero también sé que lo puedo hacer mejor y me gustaría jugar fuera y me gustaría hacer muchas cosas, pero sé que necesito paciencia y necesito seguir trabajando y tengo muchísimas cosas que mejorar, pero no se me caen los anillos por decir que soy buena en lo que hago. Vamos, lo conseguimos, el titular. Cagaste, tenemos titular. Yo no saco titulares, pero tenemos titular. Aspiraciones. Claro, el equipo, yo creo que tiene que dar el paso adelante, ¿no? Quiero decir, después de una temporada como esta, lo lógico es, y por las apuestas de los movimientos que ha habido y cómo han venido jugadores, vuelve Lucía Prol, por ejemplo. Quiero decir, vienen jugadores, llega Valentina Gariano, hay jugadoras. Quiero decir, el equipo cambia, pero también se incorporan piezas importantes que no creo que sea para no entrar en playoff o no estar en la Copa de la Reina. Sí. Y tienen una Supercopa encima, a la vuelta de la esquina, en mi casa, por cierto. En tu barrio, sí, sí. Si no me saluda, se acabó. Sabes que lo primero que voy a hacer es ir a darte un pedazo de abrazo, así que no Sí, me vengas claro que con sí, mi... sí, eso dicen siempre, eso es mentira todo. Eso es No, mentira. esto parece que no. Pero sí, al final eso, pues viene gente nueva, vuelve gente al equipo y es verdad que el año pasado ya se dio un paso muy grande. Porque me ve a nivel de club, aparte de ser una institución y ser un emblema para Galicia en el voleibol, es verdad que tenían un proyecto muy grande. Y siempre ha sido, bueno, al menos el femenino en Superliga, por decirlo, que no daban con la fórmula para encontrar un equipo estable para poder mantener la categoría, pero es verdad que el año pasado dimos con las teclas para poder conseguir cosas y sí que se siguen puliendo detalles, se sigue intentando pues eso, encontrar financiación, poder mantener pues como nos gustaría a Lugo como la sede de la Copa de la Reina y ciertas cosas, y por ejemplo pues el que vuelva Lucía, el que siga Carolina y el tener niñas en la española, por ejemplo Candela también, la incorporación de Valen al final, o por ejemplo Marcela, Mame, que bueno, ahora no sé si sabes que está lesionada, pero bueno, cuando vuelva, son al final piezas que creo que van a pulir y a solventar cosas del año pasado y a seguir manteniendo la línea que queremos para alcanzar los objetivos. Ya vemos que al menos el objetivo es grande. También te digo, si hablábamos de ego, el que no lo sepa, MB quiere decir el mejor equipo de voleibol de España. Si Sí, sí. hablábamos de ego, si hablábamos de ego, de humildad y tal, ojo, que llevas en tu camiseta el mejor equipo de voleibol de España, que es el Marichal, pero que da igual. Sí, ahí no pienso discutir, la verdad. O sea, yo no puse el nombre. Queda igual, pero una champion. Bueno, Sí, vamos a sí, sí. saltar. Sí, por favor. Tres últimas. Es que tengo la cámara ahora aquí porque la luz, había un problema con la luz. Tres últimas preguntas, siempre son las mismas, así que no hay trampa. Señora Jimena Fernández, si no hubiera sido jugadora de vóley, ¿qué hubiera sido? Pues mira, te diría que, bueno, artista, ahora a mí me encanta, los que me conocen saben que me encanta dibujar, pintar, hacer cualquier tipo de manualidad y de cafrada hippie que se me ocurra, pero bueno, como eso ya lo hago y no creo que fuera a vivir de ello, no lo voy a poner. Pero yo creo que jugadora de rugby, la verdad. Déjate de hostias, déjate de hostias. Que sí, joder. O sea, el rugby lleva mucho tiempo en mi familia, bueno, mi padre
con la selección gallega y en el equipo de universidad, jugaba a los nacionales y de hecho me refiero, la mayor parte de la filosofía de deporte que tengo no es tanto gracias al voleibol que también, sino a la que me inculcó mi padre por el rugby. Y cuando era pequeña me encantaba. O sea, a mí, por eso me gusta el voleibol, me encanta rebozarme en el suelo, en la arena, en el barrio. O sea, a mí todos los deportes de contacto y de tirarme por ahí me encantan. Entonces, y en el rugby descubrí una comunidad muy guay, muy sana también. Entonces, yo creo que voy a ser jugador de rugby. Oye, el problema es que yo soy un desconocedor total del rugby, salvo en la universidad, que jugaban al lado y yo decía que están haciendo ridículos. Pero es verdad que, pero porque no hay mucha, es que tampoco eran cuerpos de rugby lo que yo tenía al lado de mí, ¿sabes? No eran cuerpos de rugby. Yo sabía que esa gente no podía jugar al rugby si yo podía tumbarla. No, ¿sabes? Pero entiendo lo que quieres decir. Es verdad que ahora está un poco raro lo del rugby, pero obviamente es un deporte. Lo que más me hizo gracia porque me parecía tan inconexo. Claro, ¿Qué hubiera sido meter... jugadora de rugby? Yo esperaba, yo que sé, detective privado, astronauta. Claro, porque eso no es inconexo. No, mira, Anastasi, arquitecto, nos dijo sin venir a cuento, economista, jugador de pádel, pero de rugby. Era como algo que me parecía imposible, pero, oye, muy bien. Es un buen deporte. Es el que después tiene, ¿no? Después de los partidos, que siempre me ha parecido súper guay, el equipo local, el tercer tiempo, el equipo local, visitante, etcétera, tiene unos valores muy importantes. Es verdad que en eso después se rompen la cara. Sí, eso es verdad, pero al final es de los deportes más sanos, más deportivos, valga la redundancia, porque es que al final, cuando acaba el partido, dejas a un lado la rivalidad que hay entre los equipos y al final entiendes que simplemente hay personas y hay colegas. Y también, por ejemplo, algo que me enseñó mi padre es la profesionalidad que hay dentro del rugby. Me refiero, ahí es camaradería, que se diría, y hermandad. O sea, por mucho, ¿cómo decirlo? Por muy poco que te entiendas o mal, incluso que te lleves con alguien de tu equipo, cuando estáis dentro de la pista, dentro de la cancha, es que te parten los cuernos por esa persona y da igual que fuera no te vayas a tomar una caña. O sea, dentro tiene que ser tu hermano y tienes que dejarte el culo por él. Y es algo que he trazado mucho al vóley. Y eso creo que te convierte también en una jugadora profesional. Viste que las preguntas parecen tontas, pero al final rascan. Segunda pregunta. Como opuesta que eres, ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener una opuesta? Una que destaque sobre todas las demás. No hagas trampa. No, creo que lo peor es que lo dije antes. Para mí una opuesta tiene que ser contundente en todo lo que haga. O sea, tanto a nivel de no solo acciones técnicas, de tiene que ser un muro, si puede, tiene que ser un puto martillo en ataque y en saque, si puede. O sea, al final el saque en potencia, pues yo es otra, no ventaja, pero sí otra arma que uso, que al final es como un ataque, pero desde el fondo, entonces puedes darle todavía más fuerte, ¿sabes? Te suda los cojones todo. Perdón por la expresión. Pero creo que tienes que ser contundente. Siempre pongo no es apto para niños por si acaso. Vale, genial. En el mío más. Pero creo que tienes que ser contundente en todo, también en tu presencia en el campo, en la estabilidad que le tienes que dar a tu equipo, también ser contundente, contundente en arropar a tu equipo, en que se sientan estables, se sientan tranquilas y con la seguridad de que pueden hacer el juego que ellas quieran, ¿sabes? Que por el lado en el que yo estoy en el campo está cubierto, o al menos eso intento. El faro eres tú, que el faro del error eres tú, ¿no? O sea, que si la cosa se complica a dos. Y ya lucharemos por ese lado. Y ya resolveremos. Y la última, puedes hacer un speech, puedes usar una única palabra, pero sí que puedes explicarte mejor. Jimena Fernández es... No sé cómo decirlo. Igual que, no sé si va a quedar poético, de flipada o qué, pero creo que a lo largo de los años he visto que soy una llama que no se consume. Que las puedo pasar más putas o no, me lo pueden poner más complicado, puedo tener que luchar contra mí misma, pero al final siempre salgo y siempre salgo más fuerte. Y estoy muy orgullosa de eso. Pues puede ser la más bonita que nos hayan dicho. Pues sí. Jimena Fernández, hasta aquí la entrevista.
Muchísimas gracias por la. Bueno.